Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una jornada más en Codex, Conocimiento Exponencial. Me presento, Javier Alberto de la Vega Ortiz, presidente ejecutivo del Codex. Conmigo esta vez está la doctora Fernanda Nan para la charla sobre energía, environmental, social and governance y compliance, sobre gobernanza ambiental, social y cumplimiento. Le doy la más cordial bienvenida a nuestra plataforma. Fernando Nan posee 14 años de experiencia en sostenibilidad internacional, auditoría, riesgos y gobernanza en energías renovables y diversos sectores. Realizó un estudio de proyección de demanda de hidrógeno y derivados para la Argentina, abarcando Value Chains Analysis and Potential Use for PTX del Cono Sur por medio de una empresa argentina. Es consultora para Impulso Verde de la Unión Europea en Economía Circular. También es asesora senior en sostenibilidad ESG y cumplimiento normativo en GCE Consuelors at Law en Alemania. Labora en políticas de gobernanza ambiental y social para Iberdrola en México. Desempeñó el cargo de Global ESG and Compliance Manager en Sowitech Group, gestionando ambos departamentos en 16 filiales de América Latina, Asia, África y Europa. Logró que Uruguay sea distinguido por el Energy Global Award en 2014 por medio del proyecto Sowitech de Cerro Largo. Es profesora invitada del seminario Contability, Ethics and Governance en Hochschule Osnabrück en Alemania, profesora de Global Sustainability Business en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo. Es especializada en Derechos Humanos por el College Universitaire Henri Dunant en Suiza, becaria en el posgrado de Acciones Colectivas en IACA, International Anti-Corruption Academy en Viena, donde desarrolla alianzas colectivas en sustentabilidad para el sector de infraestructura y energía. Asimismo, preside el Comité de Innovación de la AHK, Cámara de Industria y Comercio Argentina, y es miembro del Comité de Hidrógeno. Ha sido moderadora para IDOS, Think Tank alemán en sustentabilidad e hidrógeno. Realiza su posgrado en energías renovables en Middlesex University. Es máster en Derecho con especializaciones en Derecho de Energía Ambiental y M&A. Estudió Public Procurement en American University en Washington College of Law en los Estados Unidos. Es máster en Responsabilidad Social por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es auditora internacional certificada por ACA en el Reino Unido, Professional Leader in Compliance y Ética ECI en Estados Unidos, verificadora de inventarios y huella de carbono. Sin más que agregar, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia para el tema del cual nos va a hablar hoy. Sea bienvenida y muchas gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todos los que me convocaron, realmente en especial a José Torres y a Juan Francisco también. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Siempre que a uno lo presentan de manera tan pomposa, se siente un poco incómodo. Creo que esto se podría resumir que soy una apasionada por todo lo que tiene que ver con energía renovable, nuevas modalidades de generar energía y también la equidad de la energía, ¿no? No nos debemos olvidar del triángulo de las triple E, que equidad, ecuanimidad y equitativo para todos la energía. Creo que eso es lo que más me resume a mí, apasionada también, como verán, por laborar, por trabajar, por energías, pero también por el derecho y por el cuidado del ambiente y del área social, y que cada proyecto que se realiza, específicamente en América Latina, vele por el cuidado ambiental y también de todas las comunidades. Y cuando hablamos de todas las comunidades, también de evaluar las maneras de crear valor compartido para esas comunidades en las cuales estamos inmiscuidos. Volviendo a la bibliografía, debería reconocer que algunos puntos me faltó actualizar y aclarar, ¿sí? Bueno, justamente todo lo que es alianzas
colectivas. La beca por temas personales no la pude continuar, pero sí estoy laborando de una manera u otra para continuar con alianzas colectivas en temas de integridad, infraestructura y energía a nivel personal. Si bien lamentablemente no pude continuar con la beca, pero sí lo voy a hacer, lo estoy intentando hacer de una manera u otra. Luego presidí el comité de innovación en el año pasado. Este año hubo como todos los años, se vota a otros directorios. Y lo que hice para Iberdrola México lo hice por medio de una boutique de abogados en Alemania. Porque como soy muy compliance, los pequeños detalles hacen la diferencia y quería aclarar unas modificaciones que hubieron en este lapso de tiempo. Volviendo a lo nuestro, ¿no? La idea es hablarles un poco, compartirles todo el recorrido de todo lo que es energía, ética. Yo entiendo que la ética es la energía que nos mueve a todos y que es la que queremos empapar y contagiar a todos. Y cómo uno comienza analizando todo lo que es compliance y el control social y ambiental. En todos los países tenemos regulaciones que vienen por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio Social, los reguladores del mercado energético, que nos exigen determinadas normativas. Lo importante es apreciar que si nosotros vamos a recurrir a fondos extranjeros, ¿sí?, para costear esos proyectos de gran infraestructura, habitualmente se requiere estándares exigentes, como por ejemplo lo es un banco multilateral, que puede ser el BID, y vamos a tener el control por medio de la OBE, la Oficina de Evaluación del BID, o por medio del Banco Mundial, en el cual vamos a tener que cumplir con los principios de Ecuador. Y una manera de cumplir con ellos es mediante los IFC Performance Standards, que son, bueno, 9. Y para cumplir con ellos hay todo un sistema que es llamado el Environmental Social Management System, un sistema ambiental, social, de manejo, que nos va explicando, nos va llevando de la mano, por así decirlo, cuáles serían los baby steps que deberíamos ir haciendo. Y ahí nos encontramos que todas las legislaciones locales son diferentes, y ahí el secreto, sí, si se quiere, la mano de un buen Sustainability Officer o un Compliance Officer entendido como un todo, con una mirada transversal y que no se cierra solamente en antilavado, sino que tiene una mirada más abarcativa, es justamente cerrar esas brechas, cerrar esas gaps que hay, ¿sí? Me gustaría conocer también a la audiencia, saber los intereses, qué les gustaría conversar específicamente, conocer de qué áreas vienen. No sé si sería posible que prendieran las cámaras, que se presenten. Al ser un seminario web, no es un Zoom como tal. Entonces, los panelistas no ven a los asistentes. Los asistentes tienen acceso a ver a los panelistas, pero no se ven todos al mismo tiempo. Funciona diferente. Sí podemos encontrar algunas preguntas acá que ya están revisando en relación a cómo garantizar que las estrategias empresariales de cumplimiento, compliance, en materia de, voy a decir como en español, ASG, o el pronuncio, digamos, ESG, no se reduzcan a protocolos simbólicos de sostenibilidad ambiental, eh, o de gobiernos corporativos, sin tener presente las cuestiones como las relaciones laborales, muchas veces la tercerización que se hace en algunas empresas. Bueno,
gobernar las relaciones laborales y las cuestiones previsionales. Bueno, eso como Ok, preguntas sí. que hay, ¿no? Sí, ¿Se yo escuchó? veo que sí, el instituto está muy focalizado, sí, en todo lo que es derecho laboral, por eso me interesó, fue uno de los motivos por lo cual acepté tan cálido invitación. Yo creo que acá el desafío es, más allá de cumplir con la legislación laboral de México, que de manera comparativa con otros países que he elaborado, yo también he elaborado para México y otros países, no es tan robusta como en otros, depende con qué otros estemos comparando, ¿no? Y aquí es donde yo veo, si se quiere, la posibilidad de crear una alianza colectiva, los beneficios que nos brinda el elaborar, si se quiere, para y pro, ¿sí? Fondos extranjeros que pueden ser de bancos multilaterales que den ese financiamiento. ¿Por qué? Porque nos elevan la vara y probablemente las reglamentaciones, el control que se va a hacer a nivel laboral va a terminar siendo más exigente de que si no lo fuese. No sé si queda más o menos clara mi mirada de cómo lo estoy visualizando, ¿no? Y a su vez, el Banco Mundial tiene específicamente, está en los IFC Performance Standards. El primero es el que hace referencia de manera transversal al Environmental Social Management System, que es todo el sistema general. El segundo hace referencia a los principios internos de seguridad e higiene a nivel laboral, ¿sí? Y el cuarto es lo mismo, pero vinculado con la comunidad. Health and Safety hacia la comunidad y la preparación ante emergencias. Emergency Preparedness, específicamente en el caso que hubiera un incidente, tanto sea durante la construcción de un proyecto o durante la misma operación. Yo me estoy preguntando si sería posible o no compartir pantalla, compartir las PPTs. Creo que sería acá. Seleccionar. Mientras, si quieren, por un tema de tiempo, creo que ahora lo pueden ver. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Fernanda. Perfecto. Yo por un tema si bien es mi propia autoría, pero como en su momento lo hice para la empresa en donde estuve, igual les dejo que como está inicialmente, ¿sí? Lo importante es cuando estamos hablando de normativa laboral, tener control con todo lo que es seguridad, higiene y estándares que van más allá de lo que nos pide la legislación local y lo que nos piden las normativas de ISO, que son excelentes primer apoyo, ¿sí? Obviamente siempre es mejor estar certificado, pero también se puede no estar certificado e igual nos sirve como guías, ¿sí? Y ahí también podemos ir a una pata, si se quiere, más específica con todo lo que tiene que ver con los códigos de conducta y la extensión de estos códigos de conducta a toda la cadena de valor. Y acá es donde exclusivamente también se puede ver la extensión de responsabilidad dentro de la cadena de proveedores y la delegación de responsabilidades para ellos, ¿sí? Específicamente acá en Uruguay, cuando estábamos haciendo la proyección de unos ya ready to build de unos proyectos, uno de los puntos que se vio que se generó la responsabilidad extendida del empleador durante procesos de construcción. Eso quiere decir que se va a ser solidariamente responsable el que subcontrate, ¿sí?,
a esas empresas que van a estar construyendo. Y eso va de la mano con la responsabilidad extendida y solidaria de la empresa madre que subcontrata, y esta subcontrata hasta llegar a el que hace relevamiento de suelo, operarios, en fin. La empresa principal va a seguir siendo siempre responsable, y entonces por eso es que ahí es como a veces yo digo internamente, el traspaso va más allá de un intercambio de hojitas, es un traspaso de responsabilidades y de control, pero uno sigue siendo responsable de eso, ¿no? Es la responsabilidad extendida, como el spaghetti bowl que hoy por hoy estamos viendo, no solo en todo lo que surgió con FCPA de Estados Unidos, y también tenemos el ejemplo de UK Bribery de Inglaterra, pero sino también con todas las nuevas leyes de SRDD, de las directrices de debida diligencia de la Unión Europea, también la política de derechos humanos y de ambiente de la ley de Alemania, como así también lo ha sido la ley de Francia y de otros países con todo lo que tiene que ver específicamente con derechos humanos, trabajo, respeto de los derechos humanos y al ambiente. Entonces ahí se termina teniendo un spaghetti bowl dentro del clásico de compliance, de anticorrupción, de no soborno, ley extendida más allá de la jurisdicción específica, sino que se traslada hacia otros países la responsabilidad. Lo mismo sucede cuando estamos hablando hoy por hoy de derechos humanos y de cuidado al ambiente, con gran foco desde las empresas de Europa hacia abajo. Entonces, cuando una empresa de Europa está generando proyectos en América Latina, también se tiene que cumplir con esa normativa. Ahora, ¿qué pasa cuando el que termina desarrollando estos proyectos es una empresa local? ¿Qué opina la audiencia? ¿Se es responsable o no se es responsable? ¿Sí? La empresa local obviamente lo es responsable, y también la empresa madre que lo subcontrata. Por esta razón es que hay que hacerle llegar, más allá del intercambio de papeles, de políticas que te doy, que te intercambio y tú también te haces responsable, y estamos todos de acuerdo que debemos cumplir con todo este código de conducta interno y para los proveedores, para los clientes, también uno se puede reservar el derecho a auditar a libre discreción y sin previo aviso, ¿sí? Esto se aplica con todo, más allá del código de conducta que puede ser genérico, también específicamente lo que bien comentaban de la parte laboral, de derecho laboral y de seguridad de higiene. Y ahí también está el respeto a todos los parámetros sociales y ambientales, que debería no solo contemplar los requisitos locales, sino que ir un poco más allá en base a los requisitos si uno está solicitando crédito internacional y hay auditores de bancos multilaterales que van a estar teniendo su metodología que es con la que se debe cumplir, ¿sí? Entonces ahí es cuando ya se habla de los estándares del Banco Mundial, en fin. ¿Tienen alguna pregunta? Así lo hacemos Fernando, más dinámico. en relación a esa pregunta, qué difícil se hace para una empresa, digamos, incluso cuando hay parámetros laborales o normativas muy rudimentarias en un país determinado, poder complementar y, bueno, lograr alcanzar esa vara tan alta que propuesta por las normativas, que termina siendo hasta incluso media discriminatoria de las empresas más chicas, porque una vara tan alta solamente la logran alcanzar, vamos a decir, grandes empresas. Pensemos un programa, un programa de cumplimiento, el costo que tiene, eh, que a lo mejor una pequeña empresa no lo puede llevar a cabo. ¿Qué nos puedes decir en relación? Sí, coincido plenamente. Hay que tener cuidado que esto no deja a nadie afuera. ¿Me explico?
Hay veces que sin duda que la globalización genera beneficios increíbles. También hemos visto cómo se vio deteriorada la cadena de valor durante el COVID. También hemos visto cómo empresas chicas tuvieron que cerrar. Entonces, queremos que todas estas normativas de exigencias lo que hagan sea generar mejor mercado para todos, sin discriminar a nadie. Lo cierto es que estos requisitos son siempre, lo que se exige es proporcional al tamaño de la empresa, ¿sí? No se le va a exigir igual a una empresa multinacional con determinada cantidad de facturación y de empleados que a otra. De hecho, toda esta normativa, el SRD, las directivas de la Unión Europea, la ley de debida diligencia en derechos humanos, en la cadena de valor y en ambiente de Alemania, así también lo hizo Francia y otros países, son proporcionales. Primero empiezan con las empresas más grandes que facturan determinada cantidad, que tienen determinada cantidad de empleados, y luego estas exigencias se van reduciendo. Reduciendo en el sentido que empieza a ser cada vez más abarcativo el universo, ¿sí? Inicialmente, por poner un ejemplo, ¿no? Se le exige a Mercedes-Benz que tiene determinada facturación y determinada cantidad de empleados. Pero después se le va a terminar exigiendo también, es en escalera, a empresas más chicas. Pero lo que hace esto es darle tiempo a las empresas más chicas que se puedan ir adaptando, porque se entiende que la más grande es la que tiene espalda, la que tiene la capacidad de adaptarse más rápido. Y en este entretiempo, la idea es que se empape a toda la cadena de valor y aquellos pequeños reciban el conocimiento de compliance, de adaptabilidad. Y cuando hablo de compliance no es solo anticorrupción, ¿no? Acá estamos agregando también toda la normativa ambiental, social y de derechos humanos más abarcativa, laboral. Que vayan escalonando y que ellos también se puedan adaptar. Por eso siempre se dice, one suit doesn't fit all, ¿no? Debemos adaptarlo a la estructura de la empresa, al rubro de la empresa, a los dolores que esa empresa tiene y al tamaño. Hay muchos programas, de hecho yo formo parte como entrenadora y evaluadora de proyectos de Alliance for Integrity, de la GIZ, donde damos cursos de entrenamiento gratis a pymes, a empresas pequeñas, para que ellas tengan las herramientas y puedan implementar estos sistemas de compliance en sus empresas. Por un lado le damos las herramientas y por otro lado también los acompañamos en el desarrollo del código de conducta, de los riesgos, de la matriz de riesgos de cumplimiento. Lo cual es excelente y se podría decir que las pymes se lo llevan gratis, ¿no? Pero la realidad es que para una pyme por ahí no es tan fácil contar con personal que vaya a tomar el entrenamiento, por más que este entrenamiento sea gratis. Hola. Hola. ¿Se cortó? ¿Se cortó? No, se le escucha claro. Entonces, ¿qué pasó? Buena pregunta, pero continúe, por favor. Aunque bueno, aquí también hay un tema, no sé si pudiera, digo, obviamente buena parte de compliance se refiere a cuestiones de manejo y administración del riesgo. Inclusive en algunos sistemas de compliance se habla del famoso apetito del riesgo. ¿Qué pudiera comentarnos al respecto? Bueno, el apetito de riesgo es como en cualquier inversión. Depende de la adversión de riesgo. Lo cierto es que, primero para terminar lo primero, ¿no? En teoría se podría decir que las empresas pequeñas, sí, no deberían ver una amenaza, no deberían ver un problema, todas las reglamentaciones que hay de compliance, en fin, porque existen herramientas, capacitaciones gratis que se los hacen a ellos y se les va a exigir conforme su tamaño.
Excelente. De hecho, acá en Uruguay yo laboro en una mesa de trabajo en el cual hace ya unos buenos años estamos apoyando un draft de desarrollo de ley de regulación de la corrupción en el sector privado, porque hasta el momento no lo hay solamente regulación en el sector público en Uruguay. Aclarar que Uruguay es el mejor país en América Latina, está igual que un poquito mejor que Chile, pero andan ahí mano a mano en términos de índice de percepción de la transparencia. Por ende, se podría decir que se dice que no tenemos corrupción o que nuestro porcentaje de percepción de corrupción es muy bajo. Por ende, no hay grandes casos en el sector privado ni nada, y además Uruguay ostenta un bastión de seguridad, de estabilidad, de institucionalidad, de riesgo país muy bajo. Entonces, eso ha generado que no haya sido un tema en el tapete lo que es la regulación de controles de corrupción. ¿Por qué menciono esto? Porque en el desarrollo de esta ley también nos preguntamos si se contempla que se le exigiría o no a las pymes, a las pequeñas empresas, ¿sí? Lo que sí es cierto que debemos contemplar que más allá de todos los salvoconductas que se le dé a las pymes para la implementación de estos programas de compliance y que será proporcional, hay que tener cuidado que no sea una piedra en el camino y que deje a estas empresas fuera de un proceso licitario. ¿Me explico? Porque si bien las herramientas vienen gratis, también hay algo que es conflicto de interés. Entonces, si una pyme tiene poco personal, el área de compliance va a terminar en alguna otra persona que ya labora. Alguien va a tener dos sombreros. Habitualmente las pymes tienen varios sombreros en Uruguay. Se le agrega más el de compliance, hay que tener cuidado que esa añadidura no genera un propio conflicto de interés, lo cual ya le está quitando puntos en términos de programas de integridad. Entonces, se hace mucho más complejo. La buena noticia es que estamos generando un denominador común entre todos de ética en los negocios, más allá del rubro en el cual esté y más allá del tamaño de la empresa, lo cual obviamente es una muy buena noticia, ¿no? Y volviendo a la pregunta de adversión al riesgo, era esa, ¿no? Bueno, era más bien la cuestión relacionada con el apetito al riesgo de algunas empresas. Digo, hay algunos oficiales de compliance que no les gusta hablar de esta tolerancia, digamos, al riesgo, y otros que, pues, derivado de ciertas ramas de las empresas o de ciertas características de su directiva, pues conviven con este, digamos, nivel de riesgo, de qué riesgos son aceptables. Por ejemplo, en algunos países donde la corrupción es mucho más sistematizada y no se puede celebrar un contrato con el gobierno de no tener ciertas atenciones con algunos funcionarios, hay empresas que dicen, bueno, pues yo no voy a celebrar entonces contratos con ese país, pero hay otras empresas que toleran y contemplan y que dicen, bueno, si la única manera de tener ese contrato es hacer un regalo o llevar a comer o hasta dónde se puede, pues, digamos, tener este, por así decirlo, cabildeo con los funcionarios extranjeros, es admisible. Entonces, digamos que es una situación que cambia un poquito de empresa en empresa. Sí, la realidad es que debería ser no, digo, lo que está mal, no importa el país en el cual se esté. Yo he trabajado para Vietnam, yo he trabajado para Tailandia, he trabajado para Rusia, he trabajado para países Saudi Arabia, he trabajado para México, Colombia, Brasil, Argentina, en fin, ¿no? También me he sabido adaptar, he sabido entender situaciones y he sabido buscar con ellos la mejor situación
dado el denominador común de esa propia jurisdicción. No sé si logro explicarme, ¿no? Sí. Hay jurisdicciones en el cual, a ver, uno siempre dice que no vamos a financiar ningún viaje de funcionario público, de ninguna manera. Pero si es práctica común ir a visitar el sitio, el parque, o sea, los proyectos necesitas tierra, necesitas poca población. Conclusión, te estás yendo lejos de la ciudad donde se supone que esa persona vive, donde se hacen los contratos, donde está el ministerio. Bueno, si las empresas son las que invitan, pagan el traslado, lo cual es lógico, porque el Estado tendría que pagar un traslado si es para un proyecto de un privado. Bueno, uno se adapta. Si la buena práctica, si siempre es que se les paga el almuerzo, bueno, si todos los competidores los hacen, es una práctica entendida entre todos y se asume que no hay corrupción en ese intento porque no estamos haciendo nada diferente a lo que hacen los otros. ¿Me explico? Tiene que ser algo que sea el denominador común de lo que están haciendo todos nuestros competidores, por así decirlo. Pero hay que tener cuidado que eso no vaya en contra de ninguna normativa, porque si yo lo puedo explicar, sí, mire, invitamos a tal funcionario a conocer la tierra donde se desarrollaría el proyecto, sí, es la práctica que todas las empresas hacen lo mismo. Eso se puede comentar. Ahora, si hay otra cosa de por medio, que no es algo que se haga, que no está dentro del estándar normal, si una empresa resuelve hacerlo, está claro que está asumiendo un riesgo muy alto que el oficial de cumplimiento tendría que hacerlo saber a los tomadores de decisiones, que debería ser el board y el oficial de cumplimiento reportar directamente para ellos. No sé si logré explicar logré explicar la pregunta, creo que me la realizó Javier. Depende de... Sí. Lo ideal, obviamente, es no hacer nada que no sea la práctica en el lugar y que esté de la mano de las normativas internacionales. Como siempre digo, si hay algo que si sale en la prensa, uno se siente incómodo, bueno, está claro que está mal. Si uno no se lo puede contar a sus hijos, es porque es algo que está mal. Si es algo que uno no puede estar orgulloso, es porque es algo que no corresponde. El asumir el riesgo, sí, no debería ser compliance quien tome esa decisión, sí trasladar la situación. ¿Me explico? ¿Se me escucha? Sí, Sí, Fernanda, se escucha perfectamente. Bueno, ahora acá veo una pregunta que tiene que ver con greenwashing, ¿qué herramientas, ¿sí?, deberíamos utilizar? Bueno, hoy por hoy, a ver, los reportes de sostenibilidad cuando se hacen públicos, a veces ya se está asumiendo un compromiso. Y también otro punto importante a tomar en cuenta es que cada vez más, de la mano de las normativas de la Unión Europea, de las directrices de reportes no financieros en términos de sostenibilidad, vienen con determinadas herramientas que te van guiando, si se quiere, de la mano. Uno puede tomar herramientas SASB
uno puede tomar herramientas de GRI y comprometerse al próximo informe a mejorar determinados indicadores, y de esta manera uno va haciendo una trazabilidad de su avance, de todo lo que va mejorando dentro de su manera de reportar. Esta pregunta es muy interesante porque antes era mucho más fácil, si se quiere, ocultar algunas cosas o maquillar en los reportes, porque al no haber herramientas, cada uno lo hacía como quería, por así decirlo. Ahora hay herramientas en las cuales agarrar un salvo de conducta y decir, yo reporto en base a estos indicadores, y ponerse un índice en el reporte de sostenibilidad diciendo, bueno, voy a utilizar estos indicadores, y más allá del index del libro de reporte, es importante que eso se vea dentro del reporte en sí mismo. Y cada vez más es más normal tener una empresa externa, verificadora, que dice, que verifica que lo que uno declara es cierto. No es solo uno que escribe, si se quiere, su propio servidor y escribe lo que quiere, sino que un tercero va a auditar lo que uno mismo está aseverando. Fernanda, en relación a la cultura de integridad, ¿qué dificultades, por ejemplo, encontramos en nivel público, privado, de acuerdo a tu experiencia? Porque es todo un desafío, no es simplemente vamos a decir, vamos a ser íntegros, es todo un proceso, un cambio de cultura, de mentalidad. Si puedes decir algo en relación, hay una pregunta en relación a eso. A ver, apareció ahí que ¿qué es lo que nosotros decimos de integridad? ¿Te molestaría si te pido, por favor, de repetirla? Sí, en relación a lo que es cultura de integridad, ¿cuáles son las dificultades que has encontrado, de acuerdo a tu experiencia, en el sector público, privado? Y bueno, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, en el sector público, la burocracia, ¿no? En el sector público, la burocracia. Yo he quedado en shock porque yo vengo de trabajar en una empresa muy horizontal, con mucho liderazgo, con mucha libertad, y en el sector público, que también he estado como asesora de directorio en áreas de compliance, he visto, sí, mucha burocracia en los procesos. Y eso enaltece, si se quiere, la propia cultura de integridad, lo cual no quiere decir que no haya integridad. Probablemente hay, muy buena, pero no puede llegar a enaltecer determinados procesos. Igual la cultura de integridad, si el trabajo diario de la empresa no contempla desde el alto directorio la integridad, el desayuno se come la integridad todos los días, como diríamos que se come la cultura de integridad todos los días. Hay que pregonarlo, hay que decirlo y caminar lo que uno dice, que eso no siempre sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarlo? La cultura de integridad viene de arriba, tiene que venir desde arriba, desde directorio, desde gerencia general, apoyada también por los accionistas, y después tiene que ser algo que se palpe, y que se palpe todos los días. En realidad, las decisiones más complejas deberían tener una impronta de integridad y de entender que las cosas están bien hechas. No debería suceder que cuando estamos en procesos de licitaciones aparezcan números extraños que hacen referencia a una letra, y esa letra quiere decir el porcentaje que hay que pagarle coima a un funcionario público. ¿Me explico? No se puede estar pregonando un discurso y después en aquellos que están
en la primera línea de defensa se encuentran en esas situaciones, ¿no? Y ahí la cultura de integridad no es solamente la posibilidad o no de un soborno, es qué pasa con los brokers, qué pasa con esos porcentajes, qué pasa cuando se decide laborar con un proveedor, con un cliente, si efectivamente se abre ese llamado a otros, si la entrega de precios es de manera transparente, si se accede o no a información privilegiada durante llamados, durante licitaciones, si se controla el revolving door, la puerta corrediza entre funcionarios públicos privados que ingresan a una institución, si se controla toda esa área, qué pasa con los conflictos de interés, con los amiguismos internos propios. Tener amigos es natural, tener familia dentro de una empresa también es natural. Yo soy re pro el amor, digo, no hay nada en contra que se genere un matrimonio, o sea, dentro de una organización. Sí controlar que nada de esto perjudique a los otros colegas ni ninguna toma de decisiones, ¿no? Porque también puede pasar que aquel que entregue la mejor oferta sea conocido de uno, digo, no es un pecado. Yo vengo de Uruguay, un país chico en el cual nos conocemos todos. Lo que sucede es cómo manejamos ese potencial conflicto de interés. Ahí está lo más importante y ahí está la cultura de integridad. Si hay una política no solo de canal de denuncias, sino de protección a los funcionarios. A mí me gusta mucho elaborar con la figura ombudsperson, defensor del pueblo. Ahora, ¿quién recibe esa información? Es alguien que está en un poder de gerencia, que puede tener conflicto de interés. Es alguien que es pasante y que quiere quedar bien para ser contratado y por eso no va a tener el radio de accionar que debería tener. Se pueden hacer consultas de manera anónima a través de email, pero ¿qué pasa si no quiero que quede en un sistema lo que uno está viendo? Existe, como en algunos casos, una buzonera directamente en un lugar privado, como un baño. Se pregunta por el anonimato. ¿Qué sucede con las represalias? ¿Hay o no hay represalias? Con los protocolos, ¿existe protocolos de qué sucedería ante un caso de acoso? ¿Se sabe cómo responder? Contemplar también la cultura de no discriminación por género, de apoyo, se premia a aquellas personas que actúan íntegramente, se premia de manera pública. Hay información de cómo actuar en determinadas situaciones. A mí me gusta mucho, por ejemplo, que haya determinado cada 15 días un minuto íntegro en el cual se pueda hablar sobre noticias de nuestro sector, de nuestro país o de otros. Acá pasó tal cosa, cómo se tendrá que haber actuado, qué políticas se debería haber tenido para que ese hecho no se hubiera materializado, ¿sí? Y ahí uno va empezando a hacer el ejercicio. ¿Por qué no? Mismo en el servidor, donde tenemos los códigos de conducta, el código de conductas para las terceras partes, hacernos preguntas. A mí me gusta mucho compartir e imaginar y desarrollar políticas de compliance que vayan de la mano de crea tu propia aventura, ¿no? El ejercitar el músculo de compliance. Ante esta situación, ¿cuál sería la mejor manera de actuar? 3 opciones. Elegís una, pinchás y vas. ¿Qué pasaría si uno actúa de esa manera? Las consecuencias. Si actúas de la otra, tal. Y ahí uno mismo se va dando cuenta cuál es la mejor solución. Entonces, el día de mañana va a estar en una situación más o menos similar y va a poder proyectar qué es lo mejor que puede pasar. Porque el universo de situaciones y de conflictos de interés, la corrupción cada vez se va sofisticando. Entonces, cada vez el universo de situaciones complejas
va incrementándose de manera exponencial. Por tanto, es imposible abarcar todo el abanico posible. Lo que sí debemos hacer es generar en nuestros funcionarios esa gimnasia, ese músculo de toma de decisiones y minimizar la posible materialización de conflicto de interés. Y ante posibles zonas grises, tener la gimnasia suficiente y el músculo para saber tomar las mejores decisiones, ¿sí? El speak out, el poder whistleblowing, el poder decir, ojo, acá está pasando esto, ¿cómo lo tangibilizamos? A mí me gusta mucho trabajar con ciertos programas de follow-up, que puede ser Jira, Confluence o el que más les guste, en el cual ante determinadas situaciones, con un control de derechos de acceso a la información y propiedad, se le va avisando a determinadas personas que se consideran que son claves para determinada situación y que se haga un follow-up de lo que está pasando. Generar comités de ética específicos ad hoc para lo que sucede. Y todo eso va generando una cultura de integridad. A veces hablamos mucho con, por ejemplo, Perú, países, México, que sufren de temas sísmicos, en fin, es habitual, es necesario que las reuniones empiecen con un minuto de seguridad en el cual se recuerda si sucediese determinada situación, los lugares de evacuación son estas, un mapita del edificio donde son los lugares de evacuación. ¿Por qué no empezar con un minuto de integridad reconociendo a un colega que ante una situación difícil tomó la decisión más ética, comentando el buen accionar que tuvo alguien en determinada industria o el desvío que hubo desde el punto de vista de ética y las consecuencias que eso llevó, ¿sí? No sé si respondí la pregunta de cultura de integridad, pero podríamos debatir toda la noche, ¿no? De la importancia. Tenemos una inquietud acá en el público, no sé, estoy en un problema de conectividad, pido mil disculpas al auditorio. En relación a cómo acortar, por ejemplo, una empresa que tiene que, y también mi curro sustentable, tiene que invertir, viene un inversor extranjero y debe, bueno, cómo hacer esa debida diligencia para saber qué es inversión y acortar el tiempo de la debida diligencia, porque no es fácil, no es fácil digamos, llegar a la fuente y decir, bueno, che, esta plata no viene o del narcotráfico o del terrorismo o del crimen organizado, porque muchas veces esto que al inicio comentaste, cómo se va es decir, sofisticando cada vez más lo que es el lavado y el crimen organizado, como también comienza siendo un dinero de la droga y termina comprando tomates en otro país. Y así le inyectan el dinero a la economía formal. ¿Cómo acortar esa debida diligencia? No sé si es A clara ver, la pregunta. es un poco, el acortar no debería ir en detrimento a hacer algo serio. Eso está claro, ¿no? Entonces, quizás el acortar sería en ver la manera de hacerlo de la manera más eficiente. Acá tuve un problema. ¿Sí? Lo más importante sería hacerlo de la manera más eficiente, pero que no vaya en detrimento de los controles que se tienen que hacer, ¿no? No sé si más o menos estoy respondiendo. Se podría frente a eso generar como una base pública de empresas responsables, no solamente que sea algo de una investigación de una empresa, a saber, bueno,
qué empresas tienen, sino una base pública donde pueden acceder todos, donde aparezca también parte compromiso del Estado, del sector público, una alianza, y se sepa realmente con una serie de requisitos que se le va pidiendo, de que son empresas confiables. ¿Se acortaría ese plazo de vida de vigencia? Sí, bueno, de hecho de eso se está hablando. A ver, primero están los softwares que ya hay muchos debates. Hay gente que dice que los softwares te ayudan, pero no demasiado. Y hay otros que dicen que, claro, que en realidad es como inteligencia artificial. Cada vez que los buscamos se va dando más información y eso se puede hacer internacional y facilitar, si se quiere, el labor de todos los compliance officers a través de esos softwares. Entonces, eso como consecuencia va a hacer que los procesos de debida diligencia sean más dinámicos porque ya se tiene el campo allanado de estudios previos que fue por otros colegas y por los propios softwares, lo cual va a agilizar todo el proceso de debida diligencia. Lo que no se debe es bajar en los conceptos de control. Es decir, cuando hacemos el Know Your Customers, conozca a su cliente, a su proveedor de servicios. Yo siempre los hice manual, debo confesar. No he tenido bueno, más de una vez utilicé softwares que está, pero en realidad siempre más base era manual. Me llevaba mucho tiempo buscar todos los conceptos de todo lo que iba a estar buscando y dónde lo iba a estar buscando, porque no todos los países tienen bases de datos abiertas, no todos. Hay algunos que tienen más que otros y sí, aquellos que tienen mucho lavado, y específicamente cuando uno está hablando de aseguramiento de tierra y hay mucha droga, es complejo, porque no había acceso, no era tan fácil a datos abiertos. Entonces, desde el sector público, si se generan políticas de acceso a datos abiertos y hay un estudio de la información, te facilita el proceso de due diligence. Acá hay algo es claro, que compliance debe ser un socio de negocio, un profit center, no una piedra en el zapato, sino que te debe parar como Schumacher, ¿no? Digo, decirle, querido, espera un poquito, le voy a controlar los frenos para que pueda ir más rápido, no para que vaya más lento. Quiero que cada vez los negocios salgan más rápidos y sean más seguros. Atenti, necesito 5 minutos para controlar que los frenos estén bien. Eso debería ser un buen compliance y hacerlo de la manera más eficiente. A mí me ha tocado tener que decir alguna que otra vez a un country manager, mira que quien me paga a mí el sueldo es Operation. Es decir, Operation es el que maneja, es el que está en la operativa de los proyectos. Si este proyecto no sale, yo me quedo sin sueldo, se me reduce el sueldo. Yo soy la que más quiere que los proyectos salgan y que salgan bien. Que estemos todos orgullosos y que se cuide la reputación para que podamos acceder a otros créditos. ¿Algo más con esta pregunta para ir en mayor detalle? Creo que hay dos preguntas, doctor Javier. ¿Quiere leerla? Mecanismos efectivos pueden garantizar que las empresas de México integren la sostenibilidad y el respeto laboral en su operación diaria y no solo en reportes corporativos. Se perdió. Sí, bueno, si el doctor Torres, a ver, Que esa no sé si guste, doctor Torres, se escribir leyó, preguntas por el chat para, a ver, tenemos, disculpe, doctora Nan,
Tenemos por aquí algunas preguntas. A ver, ¿qué mecanismos efectivos pueden garantizar que las empresas en México integren la sostenibilidad y el respeto laboral en su operación diaria y no solo en reportes corporativos, considerando prácticas comunes como la simulación de contratos, la tercerización excesiva y el impacto en las comunidades locales? A ver, la terciarización de servicios, está claro que cuando uno pone intermediarios, también está aumentando el riesgo, porque uno tiene que controlarlos y en realidad la buena noticia, la buena nueva es que uno termina siendo igual de responsable de que si fuera uno. Es un brazo de uno. El decir, no, mira, lo hizo él y no lo hice yo, ya no corre porque las leyes de debida diligencia también van a eso, ¿no? Que lo que hace el proveedor de uno is on behalf of you. O sea, lo hace en nombre de uno, es responsable de uno. Por eso más de una vez se ha hecho que en los países que se han podido, se ha recomendado no trabajar con despachantes de aduanas si uno lo puede ser, porque siempre son sectores de mucha fricción. Entonces, de cierto modo, el exceso de tercerización de servicios es una tendencia, pues eso te reduce los costos fijos, que habitualmente es lo que las empresas no quieren tener más por todo lo que ha sido la crisis post-COVID. Se ha generado mayor tercerización de servicios, lo cual es un riesgo para compliance, porque si es difícil implementar un buen compliance y que se obedezcan, se acuñen, se abracen las políticas, imaginemos cuando estamos hablando de terceros, es más complejo y hay que tener mucho cuidado porque hay casos que se utiliza un canal lícito para hacer pasar algo ilícito y habitualmente se hace por medio de un tercero. Entonces, por eso es que han surgido estas leyes que controlan la externalización y la subcontratación como extensión de responsabilidad de la empresa. Entonces, son puntos obviamente a controlar con la vara, ¿sí? Y algo más, si quieren me pueden anotar los 3 puntos. Era tercerización de servicios. Era, a ver, espérame tantito. Lo de Simulación de decir contratos y el impacto en comunidades locales. el impacto en comunidades locales es, es tan importante decir lo que uno hace que medir el impacto. Ya a esta altura, cuando hablamos de sostenibilidad, la gente no quiere escuchar lo que uno dice. La gente quiere ver qué impacto cualitativo y cuantitativo hay en las comunidades. Y ahí está todo, digo, debe haber un mecanismo de participación comunitario y que no sea hacer lo que el alcalde de turno nos pide. Eso está claro, que eso no corre, tiene que venir de una convergencia con la comunidad y con la empresa a través de un análisis de doble materialidad, en el cual hay una intersección entre los intereses de la empresa y más los intereses de la comunidad y que los intereses de la comunidad sean loables. No puede ser nunca una acción solamente donación sin generar específicamente una creación de valor compartido. El creating share value, ¿no? Que se genere efectivamente valor. No es solo darte alimento, darte pescado. Lo importante es enseñarte a pescar y que la comunidad pueda ser independiente y que cada día, gracias a el accionar de la empresa, la comunidad sea más capaz de autoabastecerse por el apoyo y la enseñanza que la empresa le está dando, ¿sí? También está el SECA, Sustainability Economic Environmental Context Analyst. Es un sistema de sostenibilidad en el cual analiza el contexto de la comunidad
desde una mirada económica de su poder adquisitivo, el GDP, el PBI directo de la comunidad, su posición dentro de sus falencias o no ambientales y sociales. ¿Sí? También ahí va mucho de la mano de crear empleo y que sea sostenible. Si vemos que sobra una tierra y que esa tierra no saben qué hacer con ella, bueno, es importante ver esa tierra. ¿Puede ser productiva para qué? ¿Para viñedo? Bueno, la comunidad sabe cómo producirlo, no sabe, bueno, la empresa puede generarle ese conocimiento, capacitar a aquellos que estén desempleados en ser especialistas en producir esa tierra. ¿Y qué hacemos con lo que producimos? Consumo interno. ¿Tenemos de más? Nos encargamos de enseñarles a exportar. Probablemente no van a saber de un día para el otro, entonces la empresa puede asumir como un labor conexo, generarles todo el proceso de exportación y de ingreso de divisas para esa comunidad. Un ejemplo específico de creación de valor compartido en el cual la empresa va a seguir por un largo plazo apoyándoles en la intersección de sus productos en el mercado extranjero, ¿sí? Que es muy diferente a hago lo que alguien político en el momento me esté pidiendo, que tiene sus colores, ¿no? El día de mañana el político cambia, uno quedó atado a esa ideología, años siguientes te va a estar pidiendo más y ante una auditoría no siempre va a quedar muy bien, ¿sí? Entonces los acuerdos de creación de valor compartido, de coparticipación con las comunidades para ver qué inversión social se hace es clave. Y comentaron algo de contratos, también en la pregunta. Sí, se hablaba de la simulación de contratos. Digo, generalmente en contexto laboral se refiere a que fingimos una relación de prestación de servicios profesionales regulada por el derecho civil o bien figuras de derecho administrativo para simular una relación laboral que obviamente es mucho más protectora del trabajador. Ahí no debería acontecer. Deberíamos ver quién está incentivando justamente esos contratos ficticios, ¿no? Y si hay mucho de eso, tendríamos que, ¿por qué no?, promulgar la creación de alianzas colectivas porque algo no está funcionando que está incentivando ese mercado en paralelo, ¿no? Pero eso en realidad es algo que está haciendo la empresa, ¿no? En lo ficticio de los contratos. Para burlar políticas de regulación que favorecen al empleado, ¿no? ¿Es así? Sí, digo, al final, pues el compliance pues, tiene que ver también con este aspecto, obviamente dentro del aspecto de la responsabilidad social, no solamente es al exterior de la empresa, sino también pues, se debe contemplar al interior. Pero por desgracia, digo, México tenemos problemas de este tipo. También, digo, sé de algunos otros países donde también se abusa un poquito de las figuras contractuales para reducir costos de trabajo bajo una justificación bastante dudosa. Digo, la verdad es que hay varios fenómenos relacionados con el trabajo que precisamente tienen que ver con esta simulación o la búsqueda de reducción de costos mediante pues diversas estrategias que tienen como eje común pues, precarizar la relación de trabajo. Sí, hay veces que es, lamentablemente, que es natural encubrir relaciones de dependencia bajo figuras de independencia, ¿no?
Igual hay veces que se puede demostrar que después de determinado tiempo esa independencia se toma como dependencia. ¿Me explicó? Sí, sí, queda claro. Ahí depende también, pero siempre va a estar dependiendo de lo que interprete un juez. Y después creo que lo otro que estaban hablando en la pregunta era que no haya, si se quiere, una contradicción entre lo que hizo un reporte de sostenibilidad y lo que efectivamente se hace, ¿no? Sí, sí. Y ahí es cuando a veces se habla del greenwashing. Sí, de hecho teníamos otra pregunta relacionada precisamente con todas estas cuestiones de cómo muchas veces el discurso ESG se convierte más que nada en una cuestión de mercadotecnia. A veces inclusive los propios estados u organizaciones no gubernamentales se prestan a este juego. Y digo, hay veces en que inclusive llegamos a extremos pues bastante pesados en los cuales empresas que son famosas por pues el maltrato al medio ambiente o a sus trabajadores, pues obtienen reconocimientos que en lugar pues alzar o establecer que la empresa pues cumple con estos objetivos de compliance, pues al contrario, lo único que hace es hacer que generar desconfianza en estos órganos certificadores. Sí. A ver, ¿qué decir? Y más siendo pasadas las 9 de la noche, un viernes en Uruguay, cuando uno está cansado, ¿no? Uno tiene que controlarse para no herir las sensibilidades cuando uno está cansado, ¿no? Digo, yo entiendo que las certificadoras cuando certifican hacen todo lo mejor, estudian en detalle, no aceptan nada por debajo de la mesa, por así decirlo. También pasa a veces que hay empresas que pueden lucir algo que en el fondo no lo es, pero lo cierto, en líneas generales, es que sin ir en detalle en qué tipo de certificaciones, están las certificaciones ISO, en fin, que se hace un estudio exhaustivo de todos los procesos que una organización tiene. También hay algo que es cierto, que cuando se hacen certificaciones hay que ver también del otro lado del auditor, ¿no? Digo, qué experiencia el auditor tiene, no es lo mismo estar específicamente en el área de certificaciones o haber estado en la cancha dentro del sector de esa industria donde uno sabe, conoce los puntos grises, que es donde más deberíamos tener la lupa, tanto como compliance, tanto como auditores, ¿sí? Sí, digo, al final, como usted menciona, pues es todo un sistema que no solamente empieza y termina en la empresa, sino también precisamente en todas esas relaciones donde la empresa repercute. Ahora sí que la responsabilidad ESG, pues precisamente tiene que ver con el impacto que tiene la empresa en el ambiente, en la sociedad, a veces, digamos, dentro de la comunidad. Creo que en Alemania eso es algo muy común que se tome en cuenta la repercusión directa de la empresa en su comunidad física y obviamente las cuestiones de gobernanza tanto al interior de la empresa, el gobierno corporativo, como al exterior, digo, la responsabilidad financiera, fiscal y de otras ramas. Sí. Bueno, ¿Era una pregunta o una aseveración?
Pues más que nada era un comentario, doctora. De hecho, bueno, ahorita creo que son todas las preguntas que tenemos ahorita por parte del panel. No sé si guste hacer algún comentario extra. A ver, yo por mi parte, sumamente agradecida, laborando mucho en México, que es diferente a mi país de origen, ¿sí? Sé que hay mucho para hacer. Tiene sus desafíos, ¿sí? Y también tiene todas sus riquezas, más allá de yo creo que las riquezas de México van de la mano de su gastronomía, ¿no? Digo que es excelente y eso también hace que todo lo que sea de compliance en el sector de México sea igual de interesante, ¿sí? Y también recordar que, claro, es un punto interesante en México cuando hablamos de licitaciones público-privado, ese involucramiento que hay y el manejo de poder, ¿no? Digo, nunca me pasó llegar a la oficina de una de las filiales, bajarme del taxi, tocar la puerta de la oficina y que salga un policía armado. Y bueno, eso a veces también te está hablando de lo que sucede en determinados sectores, cómo se tienen que cuidar y todo lo que pueda estar pasando, no, digo, desde ese punto de vista para alguien que para un uruguayo le llama la atención de cierto modo, ¿no? Eso también te habla de situaciones. He trabajado con ejidarios y manejo de tierra en México es bastante complejo, de los ejidarios. También he sabido cuidar mucho las líneas sagradas de tradiciones también indígenas y tienen una riqueza increíble. Como siempre digo yo, es el país que tiene más identidad, más riqueza propia, ¿no? A través de toda su cultura, su espíritu mexicano no lo encontramos en otros países de América Latina. En otros países por ahí hay más cambio, más mestizaje, en cambio el mexicano tiene su identidad, ¿sí? Y también admiro mucho el cuidado del Estado-nación que México tiene y estando en un lugar clave, ¿no? Porque está allá justo para el otro lado, ¿no? Entonces, y aún así es latino y habla español y por más que muchos estén mirando para arriba, no sé si logro explicarme, ¿no? Ese sentido de pertenencia, de orgullo, de cuidado de su propia lengua es maravilloso. Le tengo muchísimo cariño a México, de hecho mi tutor de un posgrado en estudios internacionales, hice mi tesis en aquel entonces sobre cambio climático en América Latina y seguridad alimentaria en América Latina, era nada más y nada menos que el embajador de México en Uruguay, Casio Lucelli, brillante las clases con él. Cuando él dejó su asignatura, terminó, y la mayoría de los estudiantes no queríamos ir más a la facultad porque no tenía sentido, nos habíamos acostumbrado a una eminencia, ir a escuchar a otros, ¿no? Creo que eso también a mí me fue formando, todavía no estaba trabajando en Sovitec, que luego tuve la fortuna de trabajar para México, ahí yo solo conocía más que de la comida y de viajes y de lo que me contaban, y bueno, fui conociendo todo ese crisol, esa tradición, esa identidad, ese cuidado de Estado-nación, que no lo veo en otros países de América Latina. Entonces, esa personalidad, esa potencia que tiene México, la verdad que es altamente admirable, y cómo avanza en sustentabilidad, en el cuidado del ambiente, en el respeto. De hecho, ahora justo no tengo un anillo, pero hay un anillo que me había regalado un antropólogo con el cual yo trabajé mucho y que era, bueno, me había hecho toda una explicación divina. En mi luna de miel fui a México, entonces, de hecho,
colgué hace poco unos recuerdos que me traje de allí. Así que por mi parte, agradecerles por invitarme a hacer este viaje virtual a mi tierra sagrada, los cenotes, por favor, maravillosos. Qué bien que me vendría un cenote con lo cansada que estoy este viernes, ya cerca de las 10 de la noche en Montevideo, ¿no? Un buen cenote para renovarnos de nueva energía y ética, ¿no? Por todo lo que es América Latina y el Caribe. Pues muchísimas gracias, doctora Nan. La verdad es que su plática fue pues bastante interesante, importante para poner en contexto todo el esquema de responsabilidad pues de las empresas, sus ramificaciones y también pues su profundo conocimiento acerca del tema, sobre todo en la cuestión pues tan delicada y tan importante como es la energética. Digo, México también ahorita tiene pues muchos retos en esa materia, además de también hablarnos bastante del tema de la responsabilidad de las empresas en materia laboral. Pues queda abierta, ahora sí que como solemos decir en México, pues nuestra casa es su casa, sea bienvenida para cuando usted quiera regresar. Sí, Y no me queda más que agradecer su participación, sí. también a los asistentes y miembros del Códex, y pues desearles un buen fin de semana a todos, buenas noches allá en Uruguay, y invitarlos para las próximas charlas que tendremos en Códex Conocimiento Exponencial. Buenas noches a todos. Quisiera comentar algo que cuando estuvimos hablando, bueno, hablamos de todo lo que son las licitaciones, del PPA, Purchase Agreement público-privado, quién tiene el poder de la generación y la distribución de energía. También un punto que me parece interesante evaluar también cuando hablamos de fortificar las líneas de alta tensión, cuando hablamos de energía, electrificación, que hay veces que hay que tener mucho cuidado en la ampliación, en la extensión de la red, que a veces pasa, lo he visto, que se incentiva determinadas zonas de los países porque hay determinado compromiso político y que puede quedar mejor hacer llegar la energía a determinado lugar, ¿me explico? Y creo que eso también es un área importante desde compliance, de elaborar, ¿sí? De los interconectados que por ahí sucede en Colombia, que cada vez hayan menos interconectados y cuando se decida a nivel estratégico, a nivel político, de política pública, dónde realizar la ampliación, la extensión, fortificar las líneas de alta tensión, sean distintas variables las que estén en la mesa. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por este apunte, ahora sí que por este epílogo. Y pues le reitero nuestro agradecimiento y también nuestra invitación de parte del Códex para que pues en un futuro pues nos vuelva a acompañar. Gracias a todos los asistentes y pues reitero mi agradecimiento a todos por su presencia y nos estaremos viendo en los próximos días para una nueva charla. Muchísimas gracias a todos. Sí. Buenas tardes.